En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Corazón entendido. Bueno, eso nos dice la palabra de Dios. Quiero invitarlos para que me acompañen en la carta de Pablo, o mejor, la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 20. Dice así: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es lo que me dice. El sabio Salomón escribió hace muchos años lo que dice Proverbios 4, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sin embargo, debemos estar seguros de que la sabiduría, la inteligencia y el entendimiento que adquirimos, pues no sea pervertido por el espíritu de este mundo. Cuando Pablo escribió a los Efesios, él enfatizó el contraste entre un entendimiento oscurecido y un entendimiento que está iluminado espiritualmente. Efesios 4, 17 y 18 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Habíamos mencionado algo acerca de esto, la ignorancia, por la dureza de su corazón. La palabra de Dios me habla acerca de esto. Pablo enfatiza mucho esto. Una persona es ignorante cuando está ajeno de la vida de Dios. Y todo inicia por la dureza de su corazón. Un corazón cegado, endurecido, produce un entendimiento oscurecido, entenebrecido. Pablo oraba para que más bien les diera, como dice el versículo 17 y 18 de Efesios 1. Ayer, por cierto, veamos el versículo 18. Enfaticemos el 17 concretamente. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y nuevamente recordando, refrescando esta memoria, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Necesitamos aquel entendimiento iluminado, alumbrado por Dios, concretamente por el Espíritu Santo, y no oscurecido por un corazón endurecido. De la misma manera, como anda aquí nuestro pasaje inicial, recordemos este pasaje de 1 Corintios 14, 20. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pues debemos procurar alcanzar una comprensión madura de las cosas de Dios, sin quedarnos estancados en el nivel elemental de comprensión. Sin duda alguna es una deshonra al Señor, a nuestro Dios, que nos llamó a Él y que nos llamó a ser parte de su familia para seguir siendo hijos espirituales, el cual no actuemos con madurez. Debemos nosotros entonces exhibir la fe de un niño pequeño y estar tan libres de malicia como un niño pequeño. Pero en entendimiento debemos crecer y debemos ser maduros. Hebreos 5, versículos 12 y 14 dice: porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí el autor del libro de los Hebreos, siguiendo la misma línea de Pablo. No olvidemos, mi fe como la de un niño pequeño que cree, que confía en su papá Dios. La libertad sin malicia, sin ponerle malicia. Hoy en día le ponen malicia a todo, como fariseos. Pero ser maduros en el entendimiento. ¿Y aquí qué me dice? Hombre, ya deberían ustedes ser maestros. Ya deberían ustedes de enseñar a otros. Recordemos algo que compartimos iniciando esta semana. Cuando yo preparo mi corazón como Esdras, yo voy a la palabra de Dios. Ahí me sumerjo, busco a Dios poniendo su palabra. Ahí estoy. Cumplo la palabra de Dios y la enseño. No, pero ustedes se quedan allí. Deberían ser maestros, ustedes a esta hora, como quien dice del partido, pues ya deben ustedes estar enseñando a otros. Pero ustedes tienen necesidad de que yo les vuelva a enseñar las mismas cosas y se quedan las mismas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué se quedan allí? Porque no son libres de malicia como un niño pequeño. Entonces están allí como erguidos, más bien mirando la malicia en todas partes. Y no son libres de malicia en ello. Y no exhiben su fe como la de un niño pequeño. No lo hacen, son medidos allí. Entonces, ustedes tienen necesidad que yo les vuelva a enseñar las mismas cosas, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y lo voy a hacer, en otras palabras, lo que dice Pablo. Si eso es lo que hay que hacer, tengo que hacerlo. Y ustedes ya, debiendo estar ingiriendo alimento sólido, tienen necesidad de leche. Pero miren lo que dice aquí el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, los que han madurado en el entendimiento, a eso me refiere. Aquellos que siguen teniendo aquella fe como la de un niño pequeño, que son libres de malicia como un niño pequeño, pero cuyo entendimiento alcanza madurez. ¿Y qué es lo que me dice? Para los que por el uso ¿de qué? ¿A qué me está refiriendo aquí? Pues uno es ejercitado, uno se alimenta y uno es ejercitado, y yo ejercito mi fe. Mi fe es para usarla, usando este término, para ejercitarla. Pero también, ¿qué ocurre? Me dice algo importante. Mis sentidos han de ser ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, en el entendimiento. Ejercitados en ello, me dice así la palabra de Dios. Según de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Crezcan en ello. Yo maduro en el entendimiento. He de seguir creciendo en la gracia, pero muchos de los que van creciendo es más bien en el fariseísmo. Entonces Pablo reclama y dice, no, es que pues comenzamos por la gracia y terminan en la ley. Creced en la gracia y el conocimiento del Señor, de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y por eso finaliza este versículo de Pedro. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
En otras palabras, en la gracia y en el entendimiento, crezcan, maduren, sean hombres en ello. Niños, en la malicia. Niños, en creer, en confiar. Hombres, en la gracia y el entendimiento. Acerquémonos a nuestro Señor en oración. Señor y Dios, nos acercamos a ti en este momento, a esta hora del día. Señor, qué maravilloso es que yo siempre puedo ser como un niño. Y yo soy tu niño, Dios, siempre lo puedo ser, yo soy tu niña. ¿Pero en qué, Dios? En la malicia, siempre. Pero tantas veces que ocurre. Voy más bien creciendo en la malicia. Y voy creciendo en la desconfianza, en la incredulidad, en la duda. Pero por el contrario, Señor, Dios, soy como aquel, soy como aquel cuyo entendimiento va decreciendo, que es más inmaduro en el entendimiento. Señor y Dios, pero yo he de ser como aquel niño pequeño. Dígale al Señor, y así siempre quiero ser. Y haz de mí como aquel niño pequeño. Si usted ha dejado de ser como aquel niño pequeño, libre. Libre en la malicia, libre de toda malicia. Así quiero ser, Señor. Libre para expresar mi fe y confiar en ti. Así debe ser, como aquel niño pequeño. Pero, Señor, maduro. Maduros en la manera de pensar. Maduros en el entendimiento, el discernimiento. Creciendo, mi Señor y Dios. Ahora, que el Padre de aquel niño pequeño que está en usted y aquel varón que está en usted, los bendiga en este día. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta semana aquí en Teoterapia y Meditación. Muchas gracias a aquellos que transmiten este programa diariamente. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Niro, Perú, Guayo Estéreo en la bella Guajira colombiana, Platino Estéreo aquí en el corregimiento del Jardín, el Bajo Cauca colombiano. Antes de irse, si este programa ha sido bendición para usted, pues póngale me gusta y compártalo, por favor, con otros. Que tengan un feliz fin de semana. Nuevamente nos vemos el lunes, 5 de la mañana, hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.